Israel, mirad a vuestro Mesías. Este video está dedicado especialmente al pueblo de Israel de hoy. De parte del ministerio Créele a Dios, créele a su palabra, les saludamos al pueblo de Israel deseándoles bendiciones celestiales en abundancia. Somos sencillas personas que hemos abrazado las doctrinas bíblicas que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día y nos gozamos compartiendo con otros lo que hemos aprendido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un pueblo que surgió desde octubre de 1844 por voluntad de nuestro Dios Jehová y escogió a la señora Ellen White como su sierva especial para dar la correcta interpretación de las doctrinas y las profecías bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. También Dios escogió a Ellen White para restaurar toda la ley de Dios, incluido su santo sábado. En esto nos identificamos con el pueblo de Israel. Por eso creemos que somos el Israel espiritual de hoy, siendo ellos el Israel literal a quien Dios les ama todavía. Queremos compartirles lo que Dios le reveló a la señora White con relación al pueblo judío de estos últimos tiempos. En su libro El Evangelismo, ella escribió en 1906 lo siguiente, abro comillas, los judíos están viniendo a las filas de los seguidores elegidos de Dios y se están uniendo al Israel de Dios en estos días finales. Así es como algunos de los judíos una vez más volverán a formar parte del pueblo de Dios y la bendición de Dios se derramará abundantemente sobre ellos, si es que se ubican en la posición de gozo señalada en la siguiente declaración bíblica. Abro comillas, alegraos gentiles con su pueblo, cierro comillas, Romanos 15:10. Y continúa diciendo Ellen White, el Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solamente los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que serán convertidas y por medio de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. El Señor Dios obrará, Él hará cosas maravillosas en justicia. Sigue diciendo Ellen White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 35, titulado La salvación ofrecida a los judíos. Ella escribió por orden de Dios. En la proclamación final del Evangelio, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo Testamento para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Amén. En ellos se cumplirán las palabras: a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Eso está escrito en Juan 1, versículo 12. Sigue diciendo Ellen White, entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha acortado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados,
entonces su salvación se revelará. Por estas profecías dadas a la señora Ellen White, dadas nada menos que por Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, es que nosotros nos atrevemos hoy mostrarle al pueblo de Israel el cumplimiento de las profecías que escribieron los profetas relacionadas con el Mesías prometido y que se cumplieron en Jesús de Nazaret llamado el Cristo. Aquel Jesús que revolucionó a Judea en tiempos del emperador Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca de Galilea, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, según quedó escrito por el médico Lucas en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículos 1 y 2. En esta exposición trataremos de mostrar el cumplimiento del mayor número de estas profecías que confirman lo predicho en la antigüedad. Israel no puede quedarse por fuera de la salvación tan grande que hará el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en este tiempo final, cuando venga desde el cielo por su iglesia, incluyendo a su pueblo Israel, porque definitivamente Él tiene mucho pueblo dentro de Israel. Sigue diciendo Ellen White en su libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 35, titulado La salvación ofrecida a los judíos. Dice: aunque Israel rechazó a su hijo, Dios no lo rechazó a ellos. Israel había tropezado y caído, pero esto no hacía imposible que se volviera a levantar. El apóstol Pablo también profetizó la restauración de Israel. Vamos a verlo en Romanos 11, versículos 25 y 26, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Eso está en Romanos 11, 26 y 27. Esto significa que al final del tiempo, Israel se convertirá a Cristo, como dice Ellen White. Aceptarán a Cristo como su Salvador. Hasta el mismo Jesús de Nazaret se identificó como el Mesías. Podemos leerlo en Juan 4, versículos 25 y 26. Ahí dice que la mujer samaritana le dijo a Jesús: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Además, tengan en cuenta el pueblo de Israel que el Nuevo Testamento fue escrito por israelitas que conocieron en persona a Jesús de Nazaret y fueron testigos de su obra y le siguieron. Ellos fueron Mateo, Marcos, Juan, Pablo y Pedro. Y dos de ellos, Santiago, conocido como Jacobo, y Judas, ellos se criaron con Jesús. Ellos fueron los hermanastros de Jesús, hijos de José. Solamente el médico Lucas y colaborador del apóstol Pablo no le conoció personalmente, pero fue Lucas un gran investigador y amigo del apóstol Pablo. Él escribió 2 libros que hacen parte del Nuevo Testamento. Esos libros son el Evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles. Por eso la salvación de Dios debe darse a conocer, y estos israelitas fueron llamados para hacer la labor que los maestros judíos no hicieron por haber rechazado al Salvador. Nosotros, los gentiles de todas las naciones, hemos sido especialmente muy bendecidos y privilegiados al llegar a nuestras manos este Evangelio del Reino de Dios. Contamos con el Antiguo y el Nuevo Testamento de las Escrituras Sagradas.
y nos gozamos en atender y aceptar el llamado que nos hace el precioso Salvador del mundo por medio de los evangelistas, pastores y siervos de Dios que Él escogió para esta época final. Ya falta poco tiempo para que la plenitud de los gentiles entren en esta salvación tan grande, y luego todo el pueblo de Israel será salvo. Amén. Pero serán salvos si aceptan el último llamado que Dios les viene haciendo. Para entender mejor quién era el Mesías y la razón de su venida a la tierra, damos a conocer la raíz del asunto. No nos vamos a explayar mucho, solamente vamos a resumirlo. Adán estaba destinado a ser el gobernante de Dios en el planeta Tierra, pero Adán desobedeció a Dios y perdió el dominio del planeta. Hasta los animales le fueron adversos. Al desobedecer Adán a Dios, le estaba obedeciendo al enemigo de Dios llamado Satanás. Se hizo súbdito de él y así entregó el dominio a Satanás. Por eso dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Adán desobedeció a Dios cuando le hizo una prohibición diciendo: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis 2, versículo 17. Pero Adán comió del árbol prohibido y por eso entró la enfermedad, el dolor y la muerte a toda criatura de la tierra y quedaron sin esperanza de volver a vivir. Entonces fue necesario que Dios hiciera un plan de salvación. Enviaría a su Hijo como el Mesías, primero para rescatar al planeta Tierra y a sus moradores de la mano del maligno que opera en este mundo. Y nadie podía hacerlo, solo el Hijo de Dios podía vencer al maligno, hiriéndole en la cabeza. Así está profetizado en Génesis 3:15, que dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Y la simiente de la mujer es Cristo, según dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en su última parte. Así fue como el Mesías, llamado el Cristo, vino a recuperar el reino que el hombre había perdido. Ahora Cristo tiene los derechos, según dice Apocalipsis 11, versículo 15. En segundo lugar, Cristo vino para quitarle el sello a la muerte que Adán nos trajo. Moriría en favor de la humanidad y resucitaría para lograr también la resurrección de sus hijos muertos. Y nos aseguró lo dicho en Hebreos 2:14, Apocalipsis 1:17 y 18 y en Primera de Corintios 15, versículo 20 al 22. ¿Qué fue lo que nos aseguró Cristo en Hebreos 2, versículo 14? Allí dice: «Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre». Cristo también moriría como un cordero inmolado para derramar su sangre y lavar nuestros pecados en ella, y para que tengamos eterna redención con su sangre. Veamos la profecía en el Antiguo Testamento y cómo se cumplió en el Nuevo Testamento. Refiriéndose al Cristo, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, dijo: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero». Y en el Nuevo Testamento se cumple de la siguiente forma:
Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice en Juan capítulo 1 versículo 9, y vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, y de Jesucristo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También se cumplió en Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12 que dice, Cristo por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, lo profetizado en Isaías 53:7 en cuanto a que como cordero fue llevado al matadero, se cumplió en los tiempos de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esta fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo como el Mesías, primero para rescatar al planeta Tierra y a sus moradores de la mano del maligno que opera en este mundo, y segundo, para quitarle el sello a la muerte que Adán nos trajo. Y tercero, para morir como un cordero inmolado, derramar su sangre y lavar nuestros pecados con ella, y para que nosotros, la raza humana, tuviésemos eterna redención con su sangre. Esta es la salvación tan grande que el Hijo de Dios nos trajo hace casi 2000 años. Por lo tanto, pueblo de Israel, con todo el amor y el respeto que les tenemos, les pedimos no cerrar sus corazones y empezar a investigar en el Nuevo Testamento de las Santas Escrituras el cumplimiento de las profecías relacionadas con vuestro Mesías, que también es el nuestro. Esa es nuestra invitación. Continuaremos en otro video la segunda parte para empezar a mostrar el cumplimiento de estas profecías. Bendiciones del Altísimo y hasta pronto. Amén. Esta es una cortesía del ministerio Créele a Dios, créele a su palabra.